se nos da que f de x es igual a 1 dividido por el cosigno x, y se nos pide que determinemos la función derivada f' de x de dos maneras. Una forma es usar nuestras identidades desencadenantes, y reconocer que una de nuestras el coseno x es igual a tan x y, por lo tanto, podemos escribir f de x es igual a 1 sobre el coseno x. Como tan x. Y luego desde aquí simplemente usa la fórmula derivada para la derivada de tan x, que es tan x veces tangente x, dándonos f' de x igual a tan x multiplicado por la tangente x. Esta sería la forma más rápida y sencilla de determinar la función derivada. Sin embargo, podríamos volver atrás hasta la función original como cociente y usar la regla del cociente. Vamos a mostrar también ese recuerdo. La regla del cociente es derivada de u dividido por v. La especificación para x es igual a v veces u' menos u veces v', todo dividido por el cuadrado de v, donde en nuestro caso, note que u es igual a 1 y u es igual al denominador del coseno x. Esto indica que u' es la derivada de 1, que es 0, y v' es dA del coseno x, que es sin x negativo. También podemos aplicar la regla del cociente a la función derivada final. Empecemos por el denominador. El denominador es v al cuadrado o el cuadrado del original denominador, que es un cuadrado del cosigno x o el cosigno cuadrado x. Y el num es v o el denominador de coseno x multiplicado por u', que es un derivado del num, que es 0. Y luego menos u, que es el número multiplicado por num. V', que es un derivada del denominador, que es la simplificación del seno negativo. Tenemos el signo cuadrático que simplifica. Tenemos los senos divididos. Firmando conjuntamente squared x. Ahora, podríamos estar pensando esto no es lo mismo que la función derivada lo encontramos arriba, pero es porque podemos escribir sin x dividido por el coseno x del cosigno cuadrado como 1 sobre el coseno x. Signo multiplicado x dividido por el coseno x. Y de nuevo, usando nuestro activar identidades 1 sobre el cofirmante x es igual a tan x, y el signo x dividido por el coseno x es la tangente x. Por supuesto dándonos la misma función derivada. Así que aquí hay dos maneras en las que podemos determinar que la derivada de f(x) es igual a 1 dividido por el cosigno x. Espero que te haya resultado útil.